Amar sin miedo. El podcast para los valientes que se atreven a vivir el amor en mayúsculas. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amar sin miedo. En el episodio anterior os hablábamos de una clave fundamental para una relación exitosa, la comunicación. Bien, pues hoy os traemos lo que para nosotros es la pieza primordial para vivir el amor en mayúsculas, el perdón. Pero antes de comenzar os recordamos que podéis escuchar todos los episodios en varias plataformas de audio. Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, también en nuestro nuevo canal de YouTube, todos bajo el mismo nombre, Amar sin miedo. Y además los audios de la primera temporada también podrán escucharse cada viernes en la web Pastoral Archisevilla Siempre Adelante, la plataforma de evangelización digital de la Archidiócesis de Sevilla. Y finalmente, si queréis pues contactar con nosotros de forma más directa para dejarnos algún mensaje o sugerencia o duda, podéis hacerlo o bien a través de las redes sociales de la Pastoral Juvenil de Sevilla en Facebook, Twitter e Instagram, o a través de nuestro nuevo correo electrónico. Apuntad info.amarsinmiedo@gmail.com. Ahora sí, comenzamos. Si os preguntásemos ¿cuál es para vosotros la mayor muestra de amor? ¿Qué contestaríais? Pues bien, para nosotros hay una respuesta clara, es el perdón. Totalmente. ¿Y por qué el perdón? Bueno, pues ya lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero sí, qué difícil es perdonar a veces, ¿no? Y pedir perdón. Pues sí. Efectivamente, pensamos que arrepentirnos, que disculparnos, pues es humillarnos y mostrar debilidad, y nada más lejos de la realidad. El perdón es un acto noble, que nos hace crecer como personas e incluso en espíritu. Y además el perdón es una señal de madurez que nos es fundamental en la vida cristiana que queremos llevar, ¿no? Exacto, no podemos llamarnos cristianos si no practicamos el perdón. Así que fijaos qué palabras tan interesantes del Papa Francisco, que en su exhortación apostólica, la alegría del amor... Que lo mencionamos mucho a lo largo de todos los episodios de Amar sin miedo, porque realmente es como un manual, ¿no? Claro, es parte del magisterio de la Iglesia precioso que habla del amor al que estamos llamados, ¿no? Pues bien, aquí en un apartado en concreto, pues contrapone el perdón a ese sentimiento de rencor que a veces se aferra, ¿no?, a nuestro corazón. Y para el Papa, el perdón se fundamenta pues en una actitud positiva que intenta comprender la debilidad ajena. Esto es como lo que dijo Jesús, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo tenemos referenciado en Lucas 23:34. Sin embargo, bien es cierto que la tendencia pues suele ser la de buscar las culpas, ¿no? La de imaginar esa maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor pues va creciendo y se arraiga. Esto es lo que un poco nos dice el Papa Francisco en la alegría del amor. Claro, es que la idea del Papa es que el perdón, y cito textualmente, exige una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia y a la reconciliación. Él está hablando del perdón dentro de la familia. Nos exige como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, nos exige comprensión, tolerancia y reconciliación, ¿de acuerdo? Esto vamos a hablar también más adelante, pero el perdón sin reconciliación como que se queda un poco cojo. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que el perdón, para que funcione, tiene que ser recíproco, ya sea en la familia, entre amigos, por supuesto en el noviazgo o en el matrimonio. Y es que es cierto que yo puedo perdonar, pero si la otra persona no es capaz de mirar en su interior para perdonarme, aunque yo crezca en misericordia, probablemente la relación que tengamos el uno con el otro no funcione. Esa reconciliación sería lo que falte, ¿de acuerdo? A eso nos referimos con que tiene que ser recíproco. Yo puedo perdonar las faltas a mi novio, pero si él es incapaz de perdonarme a mí, si él tiene en su corazón odio, rencor, maldad, reproche, pues esa relación no va a funcionar. Por tanto, tenemos que aprender a perdonar desde el amor. Es así, Alicia. No sé si recuerdas, y lo vamos a poner a modo de ejemplo, ese documental que vimos tiempo atrás, ¿no? El mayor regalo se llama. Pues en este film se habla precisamente del perdón. Y no de un perdón cualquiera, del perdón a través de testimonios de quienes lo han dado y recibido. Y el metraje demuestra a través de casos muy interesantes que el perdón pues puede con las situaciones más imperdonables.
De hecho, bueno, había un episodio, ¿no? Una parte en concreto, en el que después de un conflicto civil, una guerra muy, muy cruenta, pues incluso ciertas familias fueron capaces de perdonar a los verdugos de sus seres queridos. Entonces, fijaos hasta que sería un caso extremo de perdón. ¿Y cuál es la clave? Bueno, pues la clave nosotros creemos que es seguir el modelo de Dios. Y el modelo de Dios es la misericordia. Y la misericordia es una práctica, una práctica que engloba la asistencia, la compasión, la amabilidad y, por supuesto, sobre todo, la reconciliación. ¿Y esto significa, Alicia, perdonarlo todo? Yo creo que sí. Yo también lo creo. Y tenemos un ejemplo claro nuevamente en el libro más interesante escrito jamás, que es la Biblia. Cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar, Jesús le responde 70 veces 7. Y para entenderlo no hay que multiplicar 70 por 7. Aquí el 7 tiene un significado, es un número simbólico que significa perfección, es decir, eternidad. Por tanto, Jesús nos invita a perdonar siempre, siempre, todo. Ahora bien, como decimos, en cualquier relación de amor real, ese perdón sería oportuno que fuera recíproco, porque como venimos diciendo, debe haber un verdadero arrepentimiento por parte de la otra persona y un propósito de cambio. Debe haber un proceso de sanación juntos, porque perdonar no es solo olvidar, porque perdonar es sanar una herida que te han hecho, trabajar las causas que provocaron esa herida y aprender a querer a la otra persona de nuevo conviviendo con esa cicatriz. Sin duda, Alicia, el perdón es que además puede llegar a ser un proceso largo y arduo. Repetimos y hacemos mucho hincapié, no es nada fácil. Y aparte requiere humildad. Humildad por las dos personas, ¿no? Claro, porque ninguno es perfecto. Quiero decir, obviamente mi esposo o mi novio tendrá fallos, muchos defectos y me puede hacer pues una cosa fea. Pero yo también me equivocaré, sin duda yo también me equivocaré. Entonces tenemos que aprender a perdonar al otro y tenemos que ser humildes. Sí, y os preguntaréis, ¿cómo sabemos cuándo hemos perdonado, no? A veces es cierto que no es tan sencillo averiguarlo. Pues cuando no tenemos ese sentimiento de reproche, por ejemplo, o cuando no tenemos dolor en nuestro corazón o envidia, ¿no? Es algo así como cuando volvemos a mirar a la otra persona, con una mirada limpia, limpia de resentimiento, es decir, que no guardamos rencores cuando estamos con esa persona, o incluso cuando en las peleas que tengamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hermanos, pues después de esas peleas no le echemos en cara cualquier falta del pasado, saquemos a la luz ciertos trapos sucios y sobre todo cosas que ya habíamos perdonado. No podemos sacar eso a la luz de nuevo y echarlo en cara, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Así que ahora vamos a entrar en un apartado muy interesante que son, Alicia, los lenguajes del perdón, que yo creo que puede servir como de modelo, ¿no? De guía para nuestros oyentes. Claro, porque no sé si os acordáis, en el episodio 4 de la primera temporada hablábamos de los 5 lenguajes del amor, una obra de Gary Chapman que nos pareció muy 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 interesante. Es un consejero matrimonial estadounidense que tiene pues mucha experiencia tratando con matrimonios y parejas, pero también Chapman ha hecho una investigación sobre los lenguajes de la disculpa. Y en nuestra opinión, pues la verdad, este libro no es tan bueno como los lenguajes del amor, porque además nos resulta como un poco confuso los lenguajes de las disculpas. Yo diría que aparte de confuso, es verdad que están ahí, no hay una línea que los separe, sí lo vemos también un poco reiterativo, ¿no? A mitad de lo que es el libro ya empieza a repetir, ¿no? Ideas. No obstante, nosotros creemos que más bien es una especie de camino, ¿no? Una especie de escalera por la que ir subiendo y en la que tienes que pasar por cada uno de los peldaños a la hora de pedir perdón. Y son, como repetimos, 5 lenguajes del perdón. El primero, expresar arrepentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que darnos cuenta de aquello que hemos hecho mal y cómo esto pues ha afectado al otro, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, debemos verbalizarlo, ¿vale? Para que la otra persona entienda pues que somos conscientes de nuestro error y que reconocemos que aquello que le hemos hecho pues le ha hecho mucho daño, ¿no? En este punto es importante cuidar la comunicación no verbal, porque esta refuerza, lo decíamos en el episodio anterior, ¿no? Con el que abríamos esta segunda temporada. La comunicación no verbal refuerza las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir perdón con la cabeza baja, mirando a los ojos
a la otra persona con los brazos abiertos esperando un abrazo, que yo qué sé, pues decirlo con ironía y gritando, agitando las manos. Y tampoco podemos pedir disculpas como para que el otro se calle. En una disculpa así rápida para que venga, sí, venga, no me cuentes historias que yo quiero ya seguir a lo mío y no tengo tiempo para estas tonterías. Esto no es sincero, ¿vale? Este perdón o este arrepentimiento más bien no es sincero, porque de algún modo estamos obligando al otro a que nos perdone. El segundo lenguaje de la disculpa de Gary Chapman, que como digo, para nosotros es un segundo peldaño que hay que dar, ¿vale? Que hay que subir para pedir perdón, es aceptar la responsabilidad. No solo tengo que verbalizar que me he equivocado y reconocer en que me he equivocado, sino que debemos asumir la culpa y no echar balones fuera. Porque cuántas veces no nos excusamos en que la otra persona ha gritado primero, en que lleva un mal día, en que la culpa la tiene el vecino del cuarto. Y es que esto es más antiguo que el fuego, porque ya Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente y la serpiente no le echó la culpa al propio árbol porque no podía. Quiero decir que echar la culpa a otros es muy fácil y muy recurrente. Por tanto, el segundo paso para pedir perdón sería aceptar nuestra responsabilidad. El perdón nunca debe ir acompañado de un pero. Esa disculpa no vale. Te estás excusando, como decimos, y no estás asumiendo tu responsabilidad. Y de aquí pasamos a un tercer peldaño, como lo llamamos nosotros, que sería reparar el daño, ¿vale? Este puede que sea uno de los pasos más complicados porque se trata de restituir aquello que hemos estropeado o roto, ¿no? En las Sagradas Escrituras, de hecho, nos resulta inspirador el ejemplo de Zaqueo, que no sé si recordaréis que es aquel rico publicano que al encontrarse con Jesús pues se convierte y decide dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y bueno, dice algo así como que si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Entonces, el ejemplo perfecto, ¿no? Aquí Zaqueo trata de restituir ese daño, pues es lo que nosotros tenemos que hacer en este tercer paso. A veces, obviamente, no es fácil, ¿vale? Unas veces sí, porque tú dices, jo, le he roto la camiseta a mi hermana, pues le compro una igual, o le compro otra nueva, o bueno, hacemos algo para reparar eso. Pero hay otras veces en las que verdaderamente nuestro error ha afectado la autoestima de una persona, su confianza en nosotros, ha roto la intimidad que teníamos, ¿vale? En este caso, pues tenemos que tener muchísima paciencia y muchísima humildad para darle tiempo a la otra persona. Cuando estamos en esta situación, lo mejor que podemos hacer o lo que nosotros os recomendamos que podéis hacer es preguntarle a la otra persona qué puedo hacer por ti para subsanar mi error. Nadie mejor que la otra persona va a poder explicar qué es lo que necesita en ese momento para poder perdonaros. Y vamos ya con el cuarto paso, que bueno, es la intención de cambiar. Aquí Gary Chapman pues propone, por un lado, decirle a la otra persona pues nuestra intención de cambiar, ¿no? De mejorar, para que sea capaz de ayudarnos a hacerlo y por supuesto también para que valore el esfuerzo que estamos haciendo. Esto es muy importante. Además es un paso muchas veces que nos saltamos, que cuando iniciamos un proceso de perdón o de arrepentimiento, pues esto lo obviamos. ¿Y cómo cambiar? Es decir, ¿qué hacer para intentar, ¿no? ese proceso de cambio? Pues llevar a cabo un plan concreto y realista. Es decir, no se trata de hacer cosas grandes o cambios radicales de la noche a la mañana, no se trata de eso. A veces pesan más o son más importantes los detalles, esos detalles que ayudan a la otra persona pues a sentirse amada, a sentirse respetada, querida, o incluso a evitar volver a caer en el error por el que pedimos perdón, ¿no? Claro, un ejemplo. Si mi intención de cambio es ser más paciente, no puedo decir, pues mi plan es no perder la paciencia con mi esposo y con mis hijos. Porque eso es como muy abstracto y cómo medimos si lo estoy consiguiendo o no. Entonces, debemos buscar estrategias concretas para lograr ese objetivo general. Por ejemplo, pues si veo que estoy empezando a perder la paciencia con mi esposo, voy a salir un momento de la habitación y contar hasta 10 para que se me pase. O si sé que yo suelo perder la paciencia cuando estoy más cansada, voy a intentar buscar espacios de descanso para resetearme y ahí es cuando me tiene que ayudar mi cónyuge. Por eso decimos que es importante que en este cuarto paso, en este propósito de cambio, tenéis que informar a la otra persona para que os ayude y para que valore que lo estáis haciendo bien, ¿no? Pues eso, mi cónyuge, mi marido me tendrá que ayudar, se tendrá
tendrá que ocupar, yo qué sé, de los niños o de la tarea de la casa o de lo que sea para que yo me pueda echar una siesta. Y yo estando descansada no perderé tantísimo la paciencia como si no lo hubiera hecho, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo para propósito de cambio y para un plan concreto y realista. Y por último, el quinto paso, el quinto lenguaje de la disculpa es pedir perdón. Es decir, se trata de pedir perdón y no de exigirlo. Porque a veces la otra persona, como decimos, necesita tiempo porque no es fácil perdonar. Y si buscamos pedir perdón, Alicia, genuinamente no podemos imponerlo, es lo que tú vienes diciendo, pero tampoco podemos enfadarnos si el otro no está preparado para perdonarnos o si nuestra relación no es igual después del perdón. Las heridas requieren, eso hay que saberlo, hay que ser consciente de ello, tiempo para curarlas, tiempo para sanarlas. Y de igual manera, si tú eres la persona ofendida y quieres construir una verdadera relación de real love, pues no vale eso de yo perdono pero no olvido. Por ahí no hay que ir, claro que no, por eso, si te cuesta perdonar, pues pídeselo a Dios en la oración, pídele la gracia de tener mala memoria y que te regale un corazón misericordioso, porque nadie es perfecto y todos nos equivocamos alguna vez. Totalmente de acuerdo, Daniel. Es súper importante todo lo que estamos diciendo para la persona que ha ofendido, pero también es muy importante para los que perdonan pedir un corazón misericordioso. Para terminar esta parte, os comentamos que el libro continúa con algunas ideas para descubrir cuál sería nuestro lenguaje del perdón y el de los demás. Y bueno, quien esté interesado en buscarlo, pues puede... Lo encuentra en internet o incluso está en formato audiolibro, que ahora es un formato que se lleva mucho. Exacto. Y bueno, nosotros pasamos ya un poquito ya para darle cierre a esto, ¿no? A modo de conclusión. Esto, como repetimos, son los 5 lenguajes de la disculpa, ¿vale? Nosotros creemos que, bueno, habéis visto, por ejemplo, que el primero era el arrepentimiento y el último era como el perdón y parece como que eso, ¿no? Que son similares, ¿no? Al fin y al cabo. Por eso nosotros pensamos que es un caminito, lo que decía Alicia, ¿no? Unas escaleras que vamos subiendo peldaño a peldaño. ¿Y a qué nos recuerda este mapa del perdón que os hemos presentado? A mí, bueno, a Dani y a mí nos recuerda a uno de los mayores regalos que nos ha hecho Jesús a través de la Iglesia, que es el sacramento de la confesión. Si os fijáis, los lenguajes siguen un itinerario que comienza con un examen de conciencia. Es decir, expreso arrepentimiento y tengo la necesidad de acercarme a esta gracia del perdón de la confesión. Luego asumimos nuestra responsabilidad, es decir, verbalizamos ante el sacerdote qué hemos hecho mal, ¿no? Enumeramos nuestros pecados. Y más tarde toca la restitución, que en la confesión sería similar a la penitencia. Nosotros no solo vale desahogarnos, por decirlo así, con el sacerdote y limpiar nuestra alma, sino que tenemos que restituir el daño, tenemos que cumplir una penitencia. Y por supuesto un propósito de cambio, de mejora, porque si al salir del confesionario lo hacemos volviendo a caer en nuestro pecado, de poco nos ha servido ese perdón, de poco nos ha servido, o sea, ese examen de conciencia no lo hemos hecho bien. Sin embargo, sí que creemos que el último lenguaje de la disculpa, que se trata de no exigir el perdón y de darle tiempo a la otra persona para perdonarnos, aquí en la confesión no pasa. ¿Por qué no pasa, Dani? Es que es tan bonita esta parte. Pues no pasa porque Dios está esperándonos con los brazos abiertos en este sacramento. Y porque, como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Nunca. Nunca. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón o creemos tontamente que no lo merecemos. Así que a modo de conclusión, insistimos en que pedir perdón no es de fracasados, sino que realmente es de valientes. Y además es muy importante porque lo que no se habla se enquista, se encona. Así que nada de barrer los conflictos y los errores debajo de la alfombra, más bien abramos las ventanas para airear nuestros corazones y limpiar nuestra alma con la gracia del perdón. Y hasta aquí el segundo episodio de la segunda temporada de Amar sin Miedo. Os recordamos, como siempre, que podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias de temas o dudas en las redes sociales de la Pastoral Juvenil de Sevilla. Y como os anunciábamos al comienzo del podcast, en el correo electrónico info.amarsinmiedo@gmail.com. Y también os pedimos que compartáis estos episodios de Amar sin Miedo con todos aquellos que creáis que puede ayudarle para que cada vez más jóvenes se declaren real lovers y revolucionemos el mundo desde el amor y, como hemos visto hoy, desde el perdón. Os esperamos dentro de 2 semanas con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!